Buenas tardes. Antes que nada quisiera pedirle disculpas a toda la gente, a todo el pueblo de La Roque, a todos los periodistas, en el afán de la información por ahí. Estuvieron esperando mucho tiempo, sé que se hizo larga la espera para nosotros también, así que pedirle disculpas por eso, pero queríamos hacer las cosas bien. Y por eso, antes de que esto fuera algo improvisado, queríamos armarlo realmente como se debía armar una cuestión tan delicada y tan complicada como esta. Hoy vamos a presentar las conclusiones de una auditoría que empezó allá hace como 5 meses. Y todos los pasos a seguir. Vamos a cerrar hablando de un tema candente, como es la de las 14 cuadras de asfalto, que es uno de los temas más importantes. Y luego de todo esto vamos a aceptar, como dijo Marcos, las preguntas que por ahí los periodistas quieran hacer. Estamos muy conformes con el proceso que se dio. Creemos como gestión que cumplimos una promesa que habíamos hecho allá en nuestra campaña, que era de auditar el Estado municipal. Siempre dije que yo no vine acá a perseguir a nadie, sino que solamente quiero saber en qué estado se encuentra nuestro municipio. Quiero agradecerle por todo esto a dos personas que estuvieron a cargo de esta auditoría, como es el doctor Jorge Oviedo, el doctor Rubén Virué, más un grupo de colaboradores. La verdad que si no hubiera sido por su buen trabajo, por el trabajo que hicieron, nosotros se nos hubiera podido hecho muy complicado avanzar en este tema. La verdad que vuelvo a agradecer a Oviedo y a Virué. El nuestro hubiera sido, la verdad, se hubiera hecho muy cuesta arriba todo este tema. Ahora doy paso a Sergio Keneteman, a nuestro diputado que recién acaba de llegar, para que cuente un poquito los interines de todo esto. Y a ver, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes al equipo, buenas tardes a los medios. Sí, lo mío es solamente para también ayudar un poco a introducir en el tema. La verdad que a partir de que, como dice Darío, se cumplió, o la gestión cumplió con una promesa de campaña, con un compromiso de campaña que era el de auditar las cuentas que recibía esta gestión a partir del 10 de diciembre, lo primero que detectaron fue esta obra que a todas luces apareció como una obra por lo menos sospechada de un proceso irregular, una obra que, hablando con los técnicos, concretamente con los técnicos de obras públicas, con el secretario y el prosecretario de obras públicas, inmediatamente planteaban que de ninguna manera podía costar 21 millones de pesos una obra de 14 cuadras de asfalto. A partir de esos dos elementos y de la intranquilidad del intendente por ver qué hacía con el dinero, la segunda parte, que fueron los 13 millones que le fueron depositados, qué era lo que había que hacer, empezó a trabajar todo el equipo municipal, los asesores y los técnicos, y mi función como diputado fue la de interesar al ministro del Interior para hacerle saber que su gestión había sido la que había depositado los 13 millones que restaban y que a esta gestión le había tocado recibir ese dinero que, como digo, parecía a una lectura rápida que como mínimo era un proceso irregular y absolutamente sobrevaluado. En el primer momento se interesó el ministro y nos planteó a través mío a la gestión del intendente Darío Benedetti
que avancen en lo que consideraran que tenían que hacer con ese dinero. Con muy buen criterio el intendente detuvo el pago, retuvo el pago y le pidió a todo el equipo de colaboradores que hagan lo que tenían que hacer. Mientras tanto, el ministro fue interiorizándose también de lo que fue, cómo fue la operación, y finalmente esto termina en esta decisión conjunta tanto del intendente como del ministro de hacer este convenio, que después lo van a explicar seguramente Silvia y Gastón, y Coco. Pero bueno, para mí es una satisfacción haber podido de alguna manera intermediar con el ministro para que entienda que tenía que ayudar a la administración de La Roque a tomar una decisión que no fue fácil. Así que también les quiero decir que hoy se iba a firmar en la ciudad de Paraná este convenio. Yo he estado todos estos días conectado con el ministerio y con la gente incluso también de prensa del ministerio, trabajando en cómo iba a ser la firma y la presentación. Lamentablemente el ministro tuvo un problema de salud, por el que tuvo que postergarse su visita a Entre Ríos hasta el martes de la semana que viene, fecha en la que se va a hacer la firma. Así que, había sido ya disparada la información en algunos medios, en 2 medios concretamente, con lo cual, semejante noticia, como dicen hoy los titulares de los medios entrerrianos, un intendente que devuelve dinero que considera que no corresponde o que está por lo menos sospechado, es un gesto para destacar, y en ese sentido ha tomado una importancia. Yo vengo recién de Paraná y la verdad que la repercusión que ha tenido en los medios provinciales ha sido enorme. Y supongo que no se va a terminar acá porque, como digo, el martes se va a firmar el convenio con el ministro. Bueno, haciendo un poquito de historia, en enero nos encontramos con que llegó una partida, como les contábamos, de 13 millones de pesos. Cuando nos ponemos a ver, había un contrato con contraprestaciones pendientes con una empresa de Paraná que había realizado el asfaltado de 14 cuadras. En un primer momento pensamos que lo que correspondía era pagar. Sin embargo, como paralelamente estábamos haciendo, como dijeron los que me precedieron en la palabra, una auditoría. Esa auditoría había estado investigando todo el proceso de contratación de la empresa y había observado graves irregularidades en la contratación. La primera gravedad en la contratación era que no se había llamado a licitación pública, y por el monto que determinaba esta obra, de ninguna manera se podría haber contratado como se hizo con un concurso de precios. O sea, esa era la primera y más grave irregularidad que determinó después toda la serie de irregularidades que llevó este expediente. O sea, La Roque se vio en un momento con posibilidad de hacer 14 cuadras de asfalto con un dinero que venía de Nación, pero toda la forma de contratación le correspondía a la Municipalidad de La Roque. Para eso debió haber utilizado las ordenanzas que tiene el municipio, que determinan que a partir de determinado monto se debe llamar a licitación pública. Para que tengamos una dimensión del monto, en ese momento, a partir de los 200 y pico mil pesos, ya la ordenanza establece llamar a licitación. Acá estábamos contratando 100 veces más el monto prácticamente, 21 millones de pesos, y sin embargo no se llamó a licitación. Eso, por supuesto, en principio nos llamó la atención. Cuando tuvimos los resultados preliminares de la auditoría, observamos que la auditoría nos aconsejaba no pagar y realizar las acciones legales correspondientes. Así que en el caso mío como asesora, me encontraba realmente ante una decisión, un asesoramiento difícil al intendente, porque teníamos 2 vías: o pagar, porque era un contrato pendiente, con una obra realizada, terminada, la gestión anterior había recibido la obra de conformidad, eso quiero aclarar, por eso era tan difícil resistir el pago. A su vez la empresa nos estaba intimando permanentemente. Por otro lado, nosotros considerábamos que realmente estábamos ante una situación irregular, pero no pagar también implicaba someter a la municipalidad a un proceso del cual no sabemos cómo vamos a salir. Porque todos confiamos en la justicia, pero no tanto, digamos. Entonces sabemos que uno sabe cuándo empieza un proceso y sabe que tiene razón,
pero no sabe si la justicia le va a dar la razón y no sabe cuánto tiempo va a tardar el proceso y cuántos costos va a llevar. Entonces nos encontramos ante esta situación que parecía una disyuntiva imposible de solucionar. Un día pensábamos, bueno, paguemos y se terminó para no meter a la municipalidad en semejante riesgo, pero por otro lado decíamos, una locura pagar una obra que a simple vista parece con un sobreprecio extraordinario. Entre esas idas y venidas decidimos hacer un informe técnico para saber exactamente cuánto valía la obra, porque nosotros no sabíamos determinar si la verdad, si el verdadero sobreprecio era mucho. Así que bueno, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Gastón se encargó de encargar a una empresa externa una pericia, un informe técnico para que determine el precio de la obra y el estado de la obra, o sea, cómo se había realizado. Una vez que tuvimos ese informe, sumado al de la auditoría, tuvimos la certeza de que no podíamos pagar, porque sumado a las irregularidades que había en la contratación, se sumaba ahora irregularidades en la ejecución de la obra y un marcado sobreprecio. También empezamos a darnos cuenta que era un monto que excedía las posibilidades de la Municipalidad de La Roque, o sea, era tan grande el monto que estaba en juego, más o menos estamos hablando más de un tercio del presupuesto del año pasado, que por supuesto nos dábamos cuenta que si metíamos a la municipalidad en un juicio de estas características podía resultar una bola de nieve que el día de mañana no la pudiéramos parar. Entonces se nos ocurrió pedir el auxilio del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior era el que había emitido el pago, porque esto había sido realizado con financiamiento de la Nación. Así que bueno, intentamos comunicarnos con el Ministerio del Interior y pedir ayuda, que nos acompañen en esto, que nos ayuden a hacer las acciones. En un momento, bueno, fue difícil, porque evidentemente toda la contratación la había hecho la municipalidad, nosotros ya tenemos el dinero depositado, el Ministerio ya había cumplido, porque el Ministerio lo que tenía que hacer era pagar, el Ministerio ya había pagado. Así que bueno, seguimos insistiendo por esa vía porque era la que nos parecía más adecuada, y en un momento, en vez de esas soluciones como mágicas que a uno se les ocurre, empezamos a pensar en devolver el dinero. Inclusive a algunos colegas que fuimos consultando les pareció una locura devolver el dinero porque era una situación que no era jurídica, digamos. Era muy poco ortodoxa, muy atípica, y creo que en esto jugó muchos de los funcionarios que estamos en áreas técnicas en este momento en la municipalidad, tanto en la parte jurídica como en la parte de obras públicas y en el resto de los funcionarios. Además de ser técnicos, somos militantes políticos y sabemos que hay soluciones que van más allá de lo jurídico, de lo legal, soluciones que son políticas, de la buena política. Por eso reivindicamos esta forma de manejarnos. Acá hubo una forma de manejarse horizontal, no tomó el intendente una decisión unipersonal. Abrió el juego y todos pudimos participar, discutir, pelearnos, consultar, o sea, por eso la decisión se demoró. Pero reitero, yo creo que fue muy importante que todos los que estamos en puestos que parecen exclusivamente técnicos, amamos la política, amamos lo que hacemos y somos militantes. Hemos estado también en cargos partidarios, en cargos legislativos como concejales, o sea, eso hace que se abra un juego diferente en la resolución de los conflictos. Así que bueno, me parece que eso es importante tener en cuenta para esta nueva forma de manejarnos en política, no tan verticalista y considerando que todos podemos aportar algo, y si sumamos todas las voluntades, creo que se logran los mejores resultados. Y está a la vista porque hemos conseguido que el Ministerio nos escuche y lograr un convenio que es inédito, creo que no ha habido antecedentes de este convenio, con el Ministerio del Interior, por el cual el Ministerio nos recibe el dinero, pero también se hace cargo de las posibles consecuencias nefastas que pudiera llegar a tener un juicio, porque nosotros estamos convencidos de que tenemos razón y que el juicio lo vamos a ganar, pero nunca podemos dar la certeza de que vamos a ganar, y menos uno como abogado, nunca puede asegurar el éxito de un litigio. Así que en el caso de que este juicio resultara perjudicial para el municipio, el Ministerio del Interior sería cargo de las resultas negativas de ese juicio. O sea, no estamos poniendo en riesgo a futuro a la municipalidad con un monto semejante. Y además, con el extra de que
estamos en negociaciones con el Ministerio para poder usar parte de ese dinero en obras para el arroque. Hemos estado pidiendo un ATN, presentando proyectos en Nación de obras importantes para el pueblo que podrían financiarse con parte de ese dinero. No pretendemos que el Ministerio nos deje usar todo el dinero, pero sí por ahí que nos financie obras importantes que en este momento también son importantes para el Ministerio del Interior, como todo lo que sea cloacas, vivienda, desagües pluviales, etc. Así que se han presentado proyectos con la idea de que ese dinero de alguna manera vuelva a la ciudad. Por eso creo que es una resolución a un conflicto totalmente atípico y superador de lo jurídico. Acá yo creo que es una relación buena entre lo jurídico y lo político. Así que estamos muy conformes, por lo menos desde el área de los abogados que hemos intervenido en esto, porque ya les digo, creo que se logró lo mejor para lo que tardamos. Por ahí fue un proceso lento, pero por eso, porque vimos todas las aristas que tenía esto y tratamos de llegar a la mejor solución. Así que estamos más que conformes. Paso a Gastón, que es el secretario de Obras Públicas. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el secretario de Obras Públicas del municipio. Como bien decía Sergio y Silvia, a la Secretaría se le encargó un trabajo para realmente saber en qué condiciones estaba la obra y también evaluar de alguna manera si había o no algún tipo de irregularidad en la misma. Me toca contar un poco de qué se trataba la obra, que en realidad se titulaba Trama Vial. Se divide en 3 partes: cordón, cuneta, badenes y pavimento. Esta obra se desarrolló básicamente en 3 calles de nuestra ciudad, que es Hipólito Yrigoyen, Rocamora y Manuel Ochoquiegui. Y desde el principio empezamos a observar algunas irregularidades, tales como la documentación técnica, que ya incluso algunos planos tipo ni siquiera tenían el logo de la municipalidad, o sea, eran pertenecientes a otra localidad, y demás cosas que podían observarse a simple vista. Haciendo un poco también de historia, como decía Silvia, porque ya hace un par de meses que veníamos trabajando, se optó por primero analizar la documentación técnica. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a revisar cuáles eran los cómputos que se contrataron y cuál fue realmente la cantidad de diferentes rubros de ítem, como bien decía, el cordón, cuneta, badén y asfalto, que se había realizado. Y desde ahí empezamos a encontrar grandes diferencias ya en lo que se había computado y en lo que se había realizado. Como para graficarlo, de cordón, cuneta, solamente el 18% de lo computado o de lo contratado se realizó. No porque falte, sino porque ya era cordón, cuneta que estaba en existencia. En diferentes calles, por ejemplo en Hipólito Yrigoyen, ese cordón, cuneta se había hecho en el 2014, en la Manuel Ochoquiegui en el año 97, 98 y en la Tomás Rocamora en el año 2005. O sea que menos del 20% del cordón, cuneta que se había contratado fue la cantidad que realmente se realizó. Lo mismo con los badenes menos del 50% de lo contratado y computado, y presupuestado y aprobado se habían realizado. Y en la parte de asfalto, sí, los metros cuadrados coincidían, pero nos encontramos con una particularidad que en el cómputo donde estaba toda la parte de excavación y trabajos previos, o sea, lo que estaba por debajo del asfalto, ya se había computado en los otros ítems. O sea que menos de la tercera parte de los trabajos previos realmente se realizaron. Entonces, yo sé que es un poco difícil, un poco complicado de por ahí de entender, pero bueno, como para resumir, menos del 20% del cordón, cuneta que se había presupuestado, computado y aprobado y realizado,
se hicieron. Los badenes menos del 50%. Esto también, una vez que observamos esta parte de cómputos, empezamos a visualizar algunas diferencias en los precios, sobre todo en los ítems que realmente importaban, que tenían peso en la obra. Tal es así que se hizo un análisis de los precios minucioso con precios reales, digamos, de la época y precios que estaban vigentes, que realmente teníamos algunas obras contratadas en diferentes partes que pudimos comparar. Y ahí también surgieron cuestiones muy particulares, sobre todo también en los ítems que tenían demasiado peso en la obra. Por ejemplo, el hormigón armado del cordón cuneta se cobró o se presupuestó un 216% más de lo que por ahí nosotros en promedio veíamos que se presupuestaban en las obras. Por ejemplo, nosotros teníamos 837,13 pesos en el metro lineal y acá se había presupuestado 1.804 pesos con 24. Lo mismo que los badenes, 2 veces y medias más, porque se presupuestó 1.872 pesos con 48 y el metro cuadrado, y en promedio se cobraban 820 pesos más o menos. Eso nos daba grandes diferencias, digamos, con los precios que realmente se estiraba a cobrar en esa época. Después, en la capa de rodamiento, o sea, en la parte que se ve, digamos, del asfalto, también el metro cuadrado se cobró de alguna manera astronómica, digamos, porque 4 veces más del precio que realmente se cobraba en la época. Se cobraba en promedio 191 pesos y esta empresa cotizó 753 pesos con 87 el metro cuadrado. También otra de las particularidades que tenía la obra, que estaba compuesta por una capa de brosa, o de material calcáreo, que es lo que hace de sustento de la capa de rodamiento, y la capa de rodamiento. Ahí hay un ligante, que es el riego de imprimación, que se realiza para ligar justamente la capa de rodamiento con la brosa. Pero nos llamó poderosísima la atención que parecía otro riego de liga que siempre se utiliza para vincular 2 paquetes de material asfáltico que realmente no era necesario en la obra porque no existía. Bueno, también estaba cotizado y con precios totalmente muy altos. Esto nosotros lo analizamos y hicimos un combo, digamos, con los precios altos y los sobrecómputos, por decirlo de alguna manera, y la verdad que nos dio una cifra totalmente irrisoria a lo que se había cotizado, digamos. ¿Por qué? Porque la verdad que 5,5 millones de pesos es lo que nosotros creemos que vale la obra que se realizó, obviamente muchísimo menor a los 21 millones que se cotizó en ese momento. No obstante eso, también quisimos saber cuál era el estado de la obra, porque por ahí también quisimos saber si había irregularidades en el estado de la obra. Entonces nos fuimos a la obra y hicimos 8 sondeos, 2 en calle Hipólito Yrigoyen, 3 en Tomás de Rocamora y 3 en Manuel Giacchini, y nos dieron resultados dispares, si se quiere. 3 de ellos nos dio que la obra estaba bien realizada, se ajustaba al pliego, 3 no, y 2 que realmente no cumplían con ningún tipo de especificación. Entonces, la obra, de alguna manera, tiene particularidades y tiene muchísimo, nos habla de por sí sola de que obviamente esta obra no era la que se contrató. Entonces, de alguna manera se le pasó el informe de la auditoría, de la cual, bueno, obviamente lo pusimos a consideración de ellos, y la auditoría, bueno, hizo su dictamen y le
aconsejó al intendente los pasos a seguir. Buenas tardes. Por ahí un dato para dejar claro. Si bien esta pericia Gastón la llevó adelante, él verificándola, la hizo un ingeniero ajeno al municipio, él simplemente fue un vedor, y este ingeniero fue fiscalizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia, digamos. O sea, no es algo que hizo él, sino él simplemente se encargó de contratarlo. Por ahí, en esta mesa ustedes ven que todo se habla de un asfalto, del problema del asfalto, de la denuncia, todo eso. Es más, acá Sergio nos arriba un diario donde dice insólito la devolución. Llama la atención que algo normal sea insólito, digamos. Ya esto habla de lo inédito de esto, de devolver una plata, de la corrupción, de todo el desafío que llevó el equipo adelante. Pero no es solo eso lo que se investigó y lo que se estuvo viendo en los papeles. Una de las cosas que encontramos cuando llegamos acá a tomar la gestión fue el gran desorden de papeles que existía en todo el archivo del municipio. Una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, es, sabemos por comentarios de vecinos que han pagado obras y que no están hechas, pero todavía al día de hoy no podemos especificar cuántas son las obras que están pagas y no están hechas. También presentaciones sobre obras que se hicieron que la han dado por finalizadas y todavía no están así. Un claro ejemplo es el Paso Corralito, que se presentó un proyecto de Nación, y la Nación mandó todo una cantidad de dinero para llevar adelante este proyecto. Y el municipio, la gestión anterior, se había comprometido, creo que originalmente era enero de 2015 para terminarla, después pidió una prórroga y en octubre de 2015 tenía que tenerlo terminado. Obviamente el Paso Corralito, todos sabemos que eso no fue terminado, si bien la plata de la Nación vino toda. Hoy nos encontramos con que si Turismo quiere hacer proyectos nuevos, no los habilitan porque no ha sido terminado ese compromiso en tiempo y forma que tomó la gestión anterior. Entonces nos estamos encontrando con esos problemas. También hemos tenido comunicaciones con instituciones que le ha pasado lo mismo, que tenían subsidios que le habían llegado, que supuestamente el municipio en ese momento era la que le presentaba todos los papeles, y hoy se encuentran con que le están reclamando que estas presentaciones no están bien hechas. A lo cual estas instituciones un poco no tienen mucho papelería en su mano porque se lo manejaba la gestión anterior. Otra de las cosas que hemos encontrado han sido facturas que no han aparecido, además de las que reconocieron que debían, nos aparecieron varias facturas nuevas. Un ejemplo puedo mostrar, una de personal. La gestión anterior dio de baja, toda esta información está en la carpeta que le dio Marco, dio de baja todo el contrato de equipos celulares que había pedido, porque terminaba su gestión, pero todavía no habían terminado de pagar esos equipos. Obviamente hay muchos equipos que no sabemos dónde están. Esta factura llegó, como llegaron varias más de otras cosas, y tuvimos que hacernos cargo. Una de las cosas que vimos en esta factura es que existían 96 equipos celulares en la gestión anterior, cuando la plantilla personal del municipio es de 74, o era, según ellos. Vemos que había más de un celular por empleado, lo que llevaba a facturas del orden de 32.000 pesos mensuales de gasto de telefonía. El compromiso que, bueno, que asumió Darío y todos llevamos adelante de ordenar las cuentas, hoy nos encontramos con un gasto de telefonía del orden de 12.000 pesos. O sea, hemos bajado un 70% el consumo de telefonía en lo que va de este tiempo de la gestión de Darío. Estas son cosas también que hemos estado encontrando aparte, ¿no?, de las 14 cuadras.
Una de las cosas que recibimos fue una deuda reconocida por la gestión anterior del orden de 4 millones, cercano a los 4 millones de pesos. Cuando empezamos a ver las cosas nos encontramos con que la maquinaria estaba totalmente abandonada, no se podía marchar. Entonces cuando quisimos poner en marcha todo el equipo para empezar a hacer servicios a la comunidad, no nos olvidemos que el mes anterior a que hubo el cambio de gestión, acá se habían paralizado absolutamente todas las tareas, tuvimos que empezar a hacer gastos para poner en marcha ese equipo. Un claro ejemplo, por ejemplo, nos encontramos que toda la maquinaria estaba sin cubiertas, no le servía a ninguna maquinaria la cubierta. Luego iba a hacer licitaciones por 300.000 pesos en cubierta nada más para poder salir a la calle con la maquinaria mínima e indispensable. Y así con varias cosas. O sea, se gastaron el orden de 1 millón de pesos para poder poner en marcha la maquinaria básica para empezar a prestar servicio. Si sumamos los casi 4 millones de deuda, más las facturas, más este millón de pesos para poner en marcha, nos encontramos que estábamos en el orden de 5 millones de pesos que tuvimos que poner de entrada para poder empezar a marchar. 5 millones de pesos son los ingresos de casi 2 meses del municipio. Así que la dimensión de la cantidad de plata que hubo que poner para arrancar. Casi 2 meses nos llevó solamente pagar esas deudas. Por suerte, hoy podemos garantizar que se pagan todos los sueldos en nuestro municipio y se atiende todo lo que es desarrollo social, se está atendiendo todo lo que está demandándose. Lo que sí nos queda margen a raíz de estos pagos es para hacer obras. Recordemos que al principio decíamos que sabemos que hay vecinos que han pagado su obra y no la han recibido. Nosotros tenemos que hacernos cargo de esas obras, pero bueno, hoy lamentablemente no nos queda margen para poder cumplirle a ese vecino que pagó hace 2, 3 o 4 años un cordón cuneta, una cloaca o la obra que haya sido. Otra de las cosas que se detectaron, que está en el informe de auditoría, fue unas irregularidades en el tema flete. Acá hay un informe de ese tema. Es algo que hoy todavía estamos esperando información. Hay canteras que no han remitido información, canteras que todavía aún no, pero sí ha llamado la atención varias cosas. Una ha sido informes de cantera donde en el municipio ha ingresado algún flete y en el informe de la cantera no ha salido. O sea, ahí hay una diferencia entre lo que ingresó al municipio y lo que salió a la cantera. También hay un informe del Banco Entre Ríos de cheques emitidos por el municipio, en el cual lo firma el intendente y en el Banco Entre Ríos lo cobra el intendente en una empresa particular de él. O sea, son todas irregularidades que cuando tengamos todos los datos también los vamos a presentar a la justicia para que la justicia determine si esto está bien o está mal. Simplemente con esto quería decirles que no solo las 14 cuadras, que es las que se lleva la atención de todo el mundo, es lo que estamos viendo, sino que hay varios otros datos que también estamos investigando y que, bueno, lleva su tiempo, todo lleva espera de que nos lleguen todos los informes y todo eso, pero bueno, seguimos adelante con esto y cuando tengamos toda la información vamos a seguir presentando estos casos. Bueno, volviendo un poquito al tema de las 14 cuadras, una reflexión. Nosotros, como Poder Ejecutivo, teníamos el camino más fácil frente a nosotros, que era pagar y decir que era algo que venía de la gestión anterior y que teníamos las manos atadas. Sin embargo decidimos ir hasta el final, ir hasta el fondo y logramos frenar ese dinero que sin duda iba derecho a los bolsillos de la corrupción. Dimos una pelea ardua durante semanas, movimos
cielo y tierra para lograr este convenio. Es un convenio que va a ser histórico para La Roque. Como dijo Silvia, hoy en esta ciudad cuyo presupuesto es muy chico, recordemos que el monto que está sobrefacturó es lo que casi en 6 meses esta ciudad gasta el municipio, más o menos es eso. Lograr desarmar una operación que perjudicaba la plata de la gente. Nosotros, con nuestro bolsillo, digamos, con nuestra plata que ponemos, pagamos, impuestos, todo esto que es una cosa que lógica, que tenemos que hacerlo, pero en esta oportunidad, digámosle así, en esta gran duda que nos queda, de decir, se lleva la plata de muchas personas, de los maestros, por ejemplo, que le sacan a sus impuestos, las ganancias, la poesía, de los médicos, realmente de todos los monotributistas, todos los que trabajan en un pueblo, de los kiosqueros, de los almaceneros. Esa operación, realmente frenar todo eso fue para mí y para nuestro equipo un logro totalmente positivo. Teníamos mucho para perder, pero desde lo personal logramos frenar ese gran robo. Así que hoy podemos decir que con todo esto que se viene logrando y que se va a lograr, si Dios quiere, podemos decir que estamos tranquilos, podemos dormir tranquilos. Esto continúa de esta manera. Por un lado, nosotros hemos dictado un decreto de lesividad en el orden administrativo que implica justamente frenar el pago a OICSA, devolver el dinero al Ministerio del Interior y ordenar realizar las acciones necesarias. Eso ya lo hicimos. Así que también en el día de ayer nos presentamos con el Intendente en la Fiscalía de Gualeguaychú, denunciando penalmente a los funcionarios anteriores que intervinieron en este contrato y al titular de la empresa. O sea, pusimos en conocimiento lo que nosotros consideramos que podría ser incumplimiento de deberes de funcionario público o algún otro delito que determinará la justicia si eso no. Nosotros cumplimos presentando la denuncia penal y todas las pruebas, o sea, hicimos un relato pormenorizado de cómo había sido la situación, adjuntamos el informe de la auditoría, adjuntamos el informe técnico y bueno, ahora queda en manos de la justicia determinar si es o no delito y en qué grado. Eso por un lado. Y por otro lado necesitamos interponer una acción de lesividad que se llama ante la Justicia Contencioso Administrativa en Paraná para justamente demostrar el sobreprecio que hubo de la obra y repeler los posibles reclamos judiciales que se nos vengan de parte de la empresa, que repito, tiene un contrato firmado con la municipalidad, una obra terminada y recibida por la municipalidad. Así que no alcanzaba con que nosotros dictáramos un decreto de lesividad, que ya lo hicimos, sino tenemos que esperar que la justicia considere que hubo lesividad en este caso. Así que estamos inmersos en 2 acciones, en las denuncias penales que ya las hicimos y en la acción de lesividad que se interpondrá en el fuero contencioso administrativo. Eso desde el punto de vista puramente judicial. Y a su vez estamos a la espera, como ya fue explicado, de firmar el convenio con el Ministerio del Interior, que teóricamente se firmaba el día de hoy. Ese convenio ya tiene todas las pautas consensuadas entre el Ministerio y la municipalidad. Y ya les digo, es un convenio atípico por el cual nosotros les devolvemos el dinero
y ellos se hacen cargo de las costas que pudieran sufrir por estos juicios que nos vimos obligados a realizar. Quiero decir que estas denuncias no significan persecución a nadie, sino que un funcionario público, cuando toma conocimiento de algún delito o de algún acto irregular, tiene la obligación de denunciar. O sea que no teníamos opción, digamos, estábamos obligados a poner en conocimiento de la justicia todo esto que habíamos observado para que la justicia determine. Así que bueno, creo que desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista municipio, hemos dado todos los pasos que teníamos que dar y creo que no queda otro paso. Simplemente, bueno, esperar la semana que viene la firma de los convenios que ya fueron redactados de forma conjunta y ahora seguir los pasos de la justicia, ¿no es cierto? Estar atentos a todo lo que nos pidan, a toda la documentación, si nos piden más documentación, a que se presenten los testigos, a que llamen a las partes. Desde el punto de vista municipal ya hemos dado todos los pasos. Así que bueno, reiterar que estamos conformes, más que conformes con el convenio, creo que salió mejor de lo que pensábamos en un principio, porque bueno, no negociamos con una empresa que nosotros consideramos que es parte de la corrupción que estamos viendo a nivel nacional. Es decir, esta empresa actuaba de la misma manera, con el mismo modus operandi que estamos viendo en todos los medios nacionales que se realizaba la obra pública. Eso era una manera, directamente una manera de robar. O sea, la manera de robar en la gestión anterior ha sido a través de la obra pública, con sobreprecios, con empresarios amigos y sobre todo con la obra pública. Así que consideramos que realmente es un modelo calcado, o sea que acá nadie inventa nada, es un modelo calcado de lo que se estaba dando a nivel nacional. Estamos conformes con no haber negociado con la empresa, a pesar de las múltiples intimaciones que hemos recibido y que seguimos recibiendo de la empresa, porque no nos la van a hacer tan fácil. Por otro lado, no incurrimos en riesgos para la municipalidad, que podrían haber sido muy onerosos por los montos que estamos hablando, y a su vez tenemos la posibilidad de recuperar parte de ese dinero para la municipalidad. O sea que ha sido un convenio muy interesante. Ya reitero lo que dijeron hoy los antecesores en la palabra, que reconocemos dos cosas: la labor que hizo la auditoría, que nos alertó sobre las irregularidades del convenio, y la participación que ha tenido el Ministerio del Interior, que se involucró en esto porque se dio cuenta que el municipio de La Roque quería hacer las cosas bien, pero era demasiado chico como para meter al municipio en semejante riesgo. O sea que la participación del Ministerio del Interior, que creo que también demuestra otra manera de hacer política, es interesante. Uno se siente acompañado en estos casos y no tan solo en una municipalidad tan chiquita como la nuestra. Así que bueno, de mi parte, solamente eso. La alegría que nos da haber podido llegar a este arreglo fue un convenio realmente de participación colectiva. Así que eso también marca una gran diferencia con la gestión anterior. Ya en la auditoría nos habían dicho que uno de los problemas que tenía la gestión anterior era la toma de decisiones muy concentrada en la persona del intendente. Bueno, creo que Darío en eso es totalmente distinto. Él abre el juego, nos da participación a todos. Eso a veces hace que discutamos, que nos peleemos un poco, que las cosas tarden un poco más, pero me parece que sale mejor para todos. Así que bueno, esa es la visión de todo esto. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un pantallazo de cómo se vinieron dando las cosas. Antes de cerrar, quiero agradecerles a todos los vecinos de La Roque, a todo el equipo que me acompaña, que realmente siempre digo que solo es difícil. La verdad que orgulloso de pertenecer a esta ciudad, de ser el intendente. Gracias a Sergio. Y bueno, esperemos que todo sea bueno para La Roque.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, cualquiera puede. Silvia, ¿cuáles son los nombres de los funcionarios de la gestión anterior? Si se lo puede detallar y qué responsabilidad le cabe a cada uno. Sí, nosotros hemos denunciado a través de la municipalidad al ex intendente Riganti, al ex secretario de gobierno, Hassel, al viceintendente, es el presidente del consejo, señor Piquet, y al dueño, al titular de la empresa OIPSA, el señor Edeñú. Consideramos que la mayor responsabilidad y cómo se dio esto se originó sobre todo por no haber llamado a licitación, por haber contratado una obra de semejantes características, de semejante monto, violando la ordenanza de compra de la Municipalidad de La Roque. Ese hecho primitivo es el que determinó después toda la otra maniobra que nosotros consideramos irregular, por no decir delictiva, digamos. ¿Por qué el Ministerio del Interior decidió publicar la información hoy en los medios de la provincia y del país también? Sí, ¿por qué decidió el Ministerio? No lo puedo decir, digamos, porque no lo sé, es una decisión que tomó el área de prensa del Ministerio. A mí me fue comunicado antes de ayer por parte del jefe de prensa del Ministerio, que me llamó para decirme que la decisión del Ministerio era la de hacer público este convenio que se iba a firmar entre el ministro Frigerio y el intendente de La Roque, en al menos dos medios, uno nacional y uno provincial. Yo lo único que hice fue ayudar en arrimar tanto al medio nacional como al medio provincial los elementos que yo tenía y que a su vez me habían hecho llegar desde la gestión, ponerlos en contacto con distintos actores que ellos me pidieron para también entrevistar. Y bueno, incluso alguna consulta hice yo, Julio Sartori, yo lo llamé ayer para pedirle alguna referencia, porque me pedían también alguna referencia ilustrativa de la obra, y bueno, entonces la verdad que fue una decisión del Ministerio que, en la medida que el Ministerio participa como, digamos así, como socio de esta decisión, al haberle pedido al municipio que se involucre, que acepte el dinero y que a su vez también se haga cargo de los eventuales riesgos económicos que pueda tener el proceso, el Ministerio decide qué tipo de cobertura periodística va a hacer, y en este caso determinó eso. Como digo, la política del Ministerio. Ellos querían que al momento de firmar el convenio este tema esté ya conocido tanto a nivel nacional como provincial. Sí, ¿cuál es la responsabilidad del Consejo Deliberante, tanto de su presidente como de los concejales de los dos bloques? De la gestión anterior, mira, en realidad por lo que nosotros vimos en el desarrollo del expediente, el año pasado se celebró en el mes de junio una sesión del Consejo. En esa sesión se planteaba la aprobación del convenio entre Municipalidad y Nación para hacer la obra del asfaltado. Ese convenio se aprobó por unanimidad, o sea, el Consejo aprobó por unanimidad el convenio entre Municipalidad y Nación para hacer la obra. Pero en ningún momento el Consejo se mete sobre la forma de contratación. Ese tema no es tratado en el Consejo. Tenemos las actas que determinan exactamente que ese tema no fue tratado. Sin embargo, después aparece una resolución muy sugestiva del presidente del Consejo, que era el señor Piquet, por la cual se determina que el Consejo autoriza al Ejecutivo a hacer una contratación, un concurso de precios. O sea, la verdad que nos llamó poderosamente la atención, porque volvimos a mirar las actas, a ver si había algún error, a ver si habíamos interpretado mal. Así que yo resguardo la responsabilidad de los concejales, porque en realidad ellos no se metieron en la forma de contratación. Se dictó una resolución por parte del presidente del Consejo, pero que no responde a lo que trató ese día la sesión
de los concejales. O sea, se extralimitó en sus facultades dictando una resolución que no responde a lo que se trató en la sesión. Por otro lado, de un rango menor a la ordenanza. Claro, tampoco una resolución podría haber modificado una ordenanza. La ordenanza de compras era clarísima que por ese monto había que licitar. O sea que la verdad que la responsabilidad de los concejales en realidad a nosotros nos parece que no estarían involucrados en esta situación. Los concejales. ¿El presidente del Consejo? El presidente del Consejo sí, porque realmente dictar una resolución que no responde a lo que se trató en la sesión es directamente una falsedad ideológica. Es imposible sacar una resolución o una ordenanza de algo que no responde a la sesión que se trató. ¿La denuncia fue civil y penal? La denuncia fue penal ante la Fiscalía de Gualeguaychú. ¿Y si fuera culpable, cómo sería? Bueno, no sé, digamos, nosotros solamente ponemos en conocimiento de los hechos al fiscal. Después el fiscal se hace una investigación preparatoria, si el fiscal considera que es pertinente, llevar a juicio, intervendrá la justicia, el juez, y ahí determinará qué tipo de delitos se habrán cometido. Nosotros solamente pusimos en conocimiento cómo había sido toda la situación. Consideramos que liminalmente serían incumplimiento de los deberes del funcionario público o algún tipo de delito relacionado, por supuesto, con la función pública. Y en cuanto a los cheques, puede haberlo de malversación de fondos, ¿no? También no tiene que terminar la justicia. Tiene que terminar la justicia. Pero la figura estaría. Podría. Le pregunta a la mesa, ¿quién es el fiscal? Doctor Rondoni. Rondoni Caja. Rondoni Caja, exactamente. ¿Cómo va a seguir el tema de los cheques, del estado en el cual se encontró la maquinaria? ¿Hay algún paso legal para eso también o se dirime todo dentro de ese municipio? Todavía no lo hemos determinado, seguramente tendremos que ver, ya les digo, estamos esperando información de algunas cosas que todavía nos faltan, así que bueno, así como esto nos llevó un proceso, un tiempo, también tendremos que decidir si realmente corresponde denunciar o hay que hacer sumarios administrativos, veremos la forma de resolverlo de la mejor manera posible. ¿Qué se le dice al vecino que cuando no se puede cumplir las obras, lo entiende? O eso para no sé, cualquiera de la mesa. A ver, ¿qué dice el intendente? El intendente del juicio, a ver. Es difícil responderle al vecino a veces cuando ya ha pagado y la obra no está terminada, pero bueno, le damos una esperanza de que es lo primero que vamos a hacer cuando logremos avanzar en todo lo que viene, es poder cumplirle a ese vecino que ya ha abonado su parte y poder cumplirle con su compra. Ariel, yo quiero decir algo ahí que fue dicho por Silvia, y lo quiero abonar un poquito. El Ministerio, en una de las últimas entrevistas que por lo menos yo tuve, más allá de lo que han hablado los técnicos, los abogados, los secretarios, decía Silvia, y así se compromete a devolver parte de este dinero que el municipio a su vez retorna a las arcas del Ministerio del Interior, en obras que el Ministerio esté en condiciones de financiar dentro de lo que hoy forma parte de los programas entre el Ministerio y los municipios. Esto es saneamiento básico, vivienda y eventualmente algún giro de algún aporte del Tesoro Nacional en algún monto que pueda depositar, que esté dentro de los márgenes que el Ministerio hace ayuda a los municipios. Así que bueno, estas cosas están también en trámite. Sé que la Secretaría de Obras Públicas, algunos proyectos ya están presentados y otros se van a presentar. Vamos a intentar que rápidamente esos proyectos también lleguen para, en parte, paliar este dinero que estaba en las arcas municipales y que va a ir ahora a las arcas del Ministerio del Interior. Ariel, hoy hablaste de irregularidades aparte del asfaltado, que estaban investigando. ¿Qué datos faltan para
llevarlo a la justicia y si habría más personas implicadas en la gestión anterior. Bueno, como es conocido el tema de las famosas 14 cuadras, nos ha consumido mucho tiempo, muchas reuniones, muchos viajes. Darío ha ido a entrevistarse con el ministro varias veces y juntar toda esa documentación lleva tiempo. Bueno, como comenté en su momento, el tema de los fletes y todo eso, hay cantera que bueno, la auditoría le pidió esa información, no la han remitido aún, la estamos volviendo a reclamar a esa información, o sea, necesitamos ir juntando datos que a veces llegan rápido, a veces no sabemos porque ya no dependen del tiempo del municipio, sino depende de tiempos de terceros, y en la medida que llegue toda esa información, como se hizo con las 14 cuadras, se va a juntar toda esa información. Si se decide el equipo presentarlo a la justicia, sobre todo la parte legal, que es la que obviamente más entiende en estos temas, se llevará a la justicia y se presentará como se hizo con el tema de las 14 cuadras. ¿Cómo el tema de los teléfonos? ¿Pueden ampliar un poquito más? El tema de los teléfonos, la gestión anterior los dio de baja, bueno, en un momento antes de terminar su mandato, y evidentemente todavía no habían cumplido con los periodos de comodato, no sé cómo habrá sido el contrato, porque obviamente ese no lo hemos visto. Y lo que sí quedó un residual de 48.000 pesos, bueno, la factura que mostré, digamos, de abono por haber cortado antes de tiempo el servicio. La multa. Sí, no sé una multa, sino lo que vos tenés que pagar, los teléfonos vos te lo dan y tenés que usarlos cierto tiempo con ellos y ahí recién pasan a ser tuyos. Si vos cortás antes el servicio, te cobran lo que le faltó cobrarse ellos. Esos 48.000 pesos es lo que nos llegó para, digamos, pagar por haber cortado anticipadamente el contrato. ¿Y los aparatos? Bueno, estamos en la búsqueda de algunos hay, otros no están, estamos atrás de eso también. ¿Es clara la situación? No es clara la situación. Sí, hay aparatos de valor importante que no lo hemos visto. Que haya venido un proceso que hoy dijiste, Silvia, el tema de que vemos los medios del Ministerio de Saneamiento, Obras Públicas, de la Nación. En este proceso que se está iniciando, ¿vos pensás que puede haber algún tipo de atenuante? ¿Atenuante para qué? Atenuante de que haya venido de Nación todo esto. No sé, habría que ver, digamos, igualmente de Nación venía el dinero, pero a la municipalidad le correspondía realizar toda la contratación, o sea, toda la parte de tramitación le correspondía al municipio. Yo quiero aclarar algo que también tenemos que tener en cuenta. Todo este sistema de contratación directa ya era un sistema que venía en la gestión anterior produciéndose sistemáticamente. En el año 2011, yo me acuerdo que era concejal y el bloque del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ordenanza excepcionando las licitaciones para el caso de fletes y compras de materiales como arena, canto rodado, piedra, etc., aduciendo razones de urgencia y demás. Nosotros en el bloque nuestro nos opusimos a eso, porque consideramos que nunca hay tantas razones de urgencia para no llamar una licitación, cuando tenés que contratar un flete. Si hubiera una razón de urgencia por un flete determinado, bueno, pero no excepcionar en forma general que para fletes y compra de materiales de acopio excepcionaras a la ordenanza de compra. O sea, eso ya te das cuenta que venía una forma, una manera de contratar ya orientada a evitar las licitaciones y orientada a contratar con determinados amigos de la gestión, amigos del poder, que se vieron beneficiados tanto con los fletes como con la compra de materiales. O sea, ya era una cosa que venía de antigua data y nosotros ya habíamos estado en contra en el momento de ser concejales porque lo recuerdo perfectamente. Por lo cual esto se ve que ya venían copiando otras formas de contratar que venían de Nación. Yo no sé si serán atenuantes o no serán atenuantes. Yo creo que cuando uno es funcionario público tiene que contratar, tiene que respetar mínimamente sus ordenanzas y las leyes de compra. Así que la verdad que no sé. No, pues vos decías la justicia que hay que determinar. Bueno, uno nunca
sabe qué factores va a tener en cuenta la justicia, que es la verdad, digamos, tampoco vivimos en un país, esto no es Alicia en el País de las Maravillas, o sea, vivimos en un país donde la justicia también recibe presiones y nosotros no podemos ser tan inocentes como para pensar que no es así. Pensamos que van a investigar, pensamos que todo esto que se ha destapado a nivel nacional también va a influir en Entre Ríos y va a influir en todas las localidades para dar una lucha sistemática y cierta contra la corrupción. Si no lo hacemos ahora, la verdad que vamos a perder una gran oportunidad. Yo espero que lo hagamos. No hay funcionarios nacionales denunciados, digo, de hecho no los hay, pero ¿puede haber una participación necesaria en un funcionario nacional? Nosotros interpretamos que no. En este caso no. Interpretamos que no porque la Nación lo único que hacía era financiar, que de hecho cumplió. Ya te digo, todo lo posterior le correspondía a la Municipalidad de La Roque. ¿Conocen otra situación similar a la de acá con otra localidad, ciudad de la provincia? Específicamente que contactada, no, sí, hay gente que ha hecho algún comentario que esto era algo que se repetía en la provincia, pero no hemos visto documentación. Y nadie ha hecho denuncia hasta donde teníamos conocimiento nosotros. ¿Quién decide A partir de que apareció esta denuncia de la Municipalidad de La Roque, sí se ha escuchado, yo concretamente escuché un comentario que en San Benito habría una obra similar, con características similares, y de hecho el convenio se firma sobre un plano de una ciudad que no es La Roque, que es Colonia Avellaneda, con lo cual también podemos pensar que esta misma obra se ha hecho en alguna otra ciudad. ¿Quién decide que las 11 cuadras o 14 que en un primer momento valen esa plata? ¿Quién decide el valor de 21 millones de pesos? ¿Quién lo pone? ¿Cómo se puesto? No es una decisión, simplemente eso surge de un análisis que se hace, porque los precios se analizan, se computa, digamos, ¿qué esfuerzo te demanda para hacer una cierta obra? Por ejemplo, qué cantidad de horas de máquina, qué cantidad de material, y eso tiene un precio de mercado. Entonces lo que se hizo fue determinar valores históricos y ponerlos, obviamente, en promedio, digamos, o sea, ponerlos en el cómputo que estaba. Entonces eso hizo que, además, que yo creo que incluso hasta es más importante, digamos, haber computado cordón cuneta que ya estaban realizados, incluso del año 97, del año 2005, e incluso de la gestión anterior, de 2014, que hubo cuadras, digamos, que se había vuelto a poner para realizar, cosa que no se hizo. Entonces, el precio de los ítems es muy importante, pero también yo creo que acá la responsabilidad más importante es decir, bueno, acá hay que hacer un cordón cuneta que ya estaba hecho. Cordón cuneta, badén y hasta material calcáreo. No sé, ¿quedó claro? Sí. Yo te digo, por lo que se sabe, digamos, bueno, Coco puede especificar un poco más, pero obviamente del Ministerio del Interior... Sí, ¿cómo se tasa, digamos, la obra? Porque vino ese monto de nación. ¿Vos decís porque vino ese monto de nación? Claro, porque se decide mandar esa plata para una obra que... Claro, por lo que yo sé, el Ministerio de Debido, del ministro Debido, determina que hay un valor, que hay ese dinero disponible para hacer la obra. Si el proceso se hubiese hecho como correspondía, como decía Silvia, se hubiese llamado a una licitación pública, se hubiesen presentado a empresas de la zona, seguramente la obra se hubiese cotizado por el valor que correspondía y el ministerio se hubiese ahorrado de mandar ese dinero. Como se hizo por concurso y se invitó a determinadas empresas que no son ni siquiera de la zona, o sea, todo indica que son direccionadas las empresas que se invitó a participar del concurso de precios, bueno, obviamente lo hicieron las tres por montos similares a lo que venía de Nación. Si se hubiese hecho como correspondía, el monto de la obra no hubiese sido nunca de 21 millones y pico de pesos, sino hubiese sido por el valor que correspondía. Un dato más para eso. Esta obra se pagó 21 millones de pesos, pero el intendente anterior, cuando
transfirió todos los datos. Se hubiese pagado. Se evaluó, gracias por la aclaración. El intendente anterior, cuando nos entregó todos los datos, él puso que de esa obra se iban a recuperar 3,5 millones nada más. O sea que él ya sabía que no se iban a recuperar los 21 millones que estaba tasado. Evidentemente, al poner él que se iban a recuperar 3,5 millones, evidentemente ahí está implícitamente dando por sentado cuál era el valor de esa obra. Una pregunta, bueno, quizás muy simple, pero evidentemente, o sea, ¿les consta a ustedes que el presidente de la Nación sabe este tema y cómo lo toma? Yo no sé si lo sabe. Sí sé que el ministro Frigerio lo sabe desde el primer momento, desde el mismo día que llegó el depósito del dinero, se lo hicimos saber y desde ese día él ha estado dentro de sus múltiples actividades, porque sabemos que realmente tiene un ministerio que lo absorbe absolutamente, absorbe su tiempo. Él de todas maneras siempre estuvo al tanto de lo que fue este proceso, siempre dijo que hiciera en la gestión del intendente Darío Benedetti lo que tenía que hacer, que el ministerio lo iba a respaldar, pero finalmente termina tomando esta decisión que va incluso más allá. Darío, una preguntita. Hoy Coco hablaba de la situación del parque automotor, ¿sí? El colectivo municipal, que traslada el último que se adquirió, ¿está en muy malas condiciones? El colectivo tiene el motor totalmente roto, o sea, está fundido el motor. En realidad, lo que es la mecánica está un poco abandonada. Nosotros no lo hemos tocado para nada porque eso implica un gasto importante, dinero que no tenemos en el momento.